Pero bueno, sin más preámbulos, sin más saludos, queremos iniciar con el programa del día de hoy. El programa del día de hoy trata sobre el estrés. Es una palabra que utilizamos mucho, que es muy cotidiana para nosotros. Y para iniciar podemos ver una definición, algo muy sencillo, muy corto, que hablan sobre el estrés. Miren, el estrés es un estado de cansancio, pero mental. ¿Y esto qué lo provoca? La exigencia de un rendimiento superior a lo normal. Es llevar al extremo el cuerpo. Suele provocarse, claro está, este estrés, diferentes trastornos, tanto físicos como mentales. Levantarte y acostarte pensando en lo mismo, digamos que tu piel, de pronto algunas personas se brotan. Son cosas muy sencillas, pero que empiezan a ver el reflejo del estrés. Algunas personas empiezan a tener problemas con su hígado, con su estómago. Entonces el estrés produce todos estos males que, por muy bien que comamos, por muy bien que llevemos nuestra vida, si tenemos la presencia del estrés, pues igual nuestra salud se va a ver deteriorada. Pero yo quiero que siempre veamos lo del estrés a la luz, y lo del estrés y cualquier otro tema a la luz de la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios hay vida, y allí se resumen todas las cosas, todos los males de los humanos, pero también las bendiciones. Entonces, quiero que me acompañen por favor a Mateo capítulo 6, versículos del 25 al 34. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Miren que este versículo es muy completo, y nuestro Señor Jesucristo nos confronta y nos empieza a preguntar que asimismo como Él sustenta la tierra, la naturaleza, de la misma manera o mayor aún nos sustentará a nosotros. Y entonces, por mucho que nosotros nos afanemos, nos enojemos o queramos hacer una cantidad de cosas, pues no lo podemos hacer, porque dicen que por mucho que nos afanemos no le podemos añadir un centímetro a nuestra estatura. Ya somos así. Por eso es que el Señor nos llama a que hagamos un alto en el camino y no andemos de esa manera, porque simplemente deteriora nuestra vida y nuestra salud. Miren, la humanidad entera, y hablamos y nos involucramos todos nosotros, estamos en un corre-corre, que no tenemos tiempo para descansar. No le permitimos a nuestro cuerpo ni un respirito, dejando digamos a un lado la preocupación o el afán, ya que nuestro nivel de estrés, si seguimos de esa manera, pues va a ser muy dañino, causando secuelas muy severas en cada uno de nuestra parte física, nuestros órganos, problemas en nuestra piel, como yo les comentaba, unas hemorragias nasales, hipertensión, problemas estomacales, y eso sí, un sinnúmero de enfermedades.
Aquí solamente nombramos unas cuantas. Tanto así que terminamos en una clínica, en un lugar de reposo, a veces en un psiquiátrico, en consultas. ¿Por qué? Porque no supimos manejar el estrés. Sí, eso es verdad. En estos tiempos, pues ya esta es la enfermedad de moda, ¿no? Todo el mundo se queja de que tiene estrés, que está con estrés, que el trabajo le produce estrés, que la situación económica produce estrés, que los hijos producen estrés, bueno, en fin. Entonces, esto ya se volvió como el pan nuestro de cada día. Y de verdad, la gente cuando no tiene como en qué o en quién apoyarse, que en este caso sería el Señor Jesús, entonces por eso andamos así, estresados, porque todas las situaciones se nos salen de las manos. Yo sé que para muchas personas que no tengan, por ejemplo, una persona que haya quedado sin trabajo, sin empleo, eso causa mucho estrés porque pues ya vienen los compromisos, las obligaciones. Pero mire lo que dice el Señor, que descansemos en Él, que miremos las aves, que si Él las puede alimentar, no va a ser capaz de alimentarnos a nosotros pues en una situación de por ejemplo, que no haya trabajo, que no haya un empleo, que en la casa. Créanme, queridos amigos, que de cualquier manera Dios va a suplir esas necesidades. ¿Cómo? Uno no lo sabe. Pero el Señor a uno no lo deja colgado de la brocha. ¿O tú qué opinas? No, yo lo que quería decir era que el Señor Jesucristo conocía todos los tiempos y sabían que las cosas se iban a poner aún más tensas para la humanidad. Peores. Entonces Él desde antemano nos entregó toda esta palabra. ¿Para qué? Para que tuviéramos consuelo, para que tuviéramos esperanza. Fe. De que en el momento que se presentaran estas situaciones tan difíciles, tan duras en nuestras vidas, y esta sociedad que nos demanda mucho a nosotros, Dios nos entrega un alivio, un ungüento. ¿Para qué? Para nuestras almas. Y si caemos en el estrés, que de pronto muchos de nosotros hemos caído, el Señor venga con su palabra a darnos luz y a decirnos: esperen un momento, yo soy Dios hoy, mañana y siempre, y mi palabra se las dejé para que ustedes hicieran uso de ella, para que yo por medio de mi espíritu los haga libres de cualquier situación que se les pueda presentar, ya sea estrés, sea enfermedad, problemas económicos y un sinnúmero de situaciones que tenemos que vivir. Pero el Señor ya estaba anticipándose a lo que nos tocaba vivir. Entonces por eso nos trajo la preciosa palabra. Por eso es que cuando uno habla de la Biblia, no es un libro común. Ahí está la vida del ser humano, están las palabras del Señor plasmadas. Está bien, la escribieron hombres, pero hombres que decidieron creerle al Señor, hombres que decidieron dejar su vida de humanos, a su vida atrás, de carnal, de tener una vida común y corriente, a creerle y a seguirlo a Él. Entonces Dios utiliza a las personas que quieran recibirlo en su corazón. Entonces Él se manifestó por medio de esas personas, pero no deja de ser la palabra del Señor. Mire que en el Antiguo Testamento dice que cuando el pueblo de Israel pasó por el desierto, nunca se envejeció ni su ropa ni su calzado. Dios siempre tuvo cuidado de aquellas personas, y también dice que los sustentó con maná, los sustentó con codornices, los sustentó con agua que salía de la roca. Entonces, ¿cómo no vamos a tener esa confianza en Él? Si Él tiene cuidado de cada uno de nosotros, y Él sabe que el estrés es demasiado dañino, y lo lleva a la persona a ser unos consumistas en los jóvenes, los alucinógenos, porque siempre las personas quieren buscar como un calmante para todas sus necesidades. Pero ¿dónde las buscan? En lo que ellos ven, en lo que ellos palpan, en lo que ellos pueden sentir. Pero eso es
demasiadamente dañino para la salud de todas las personas. Y en vez de ser un alivio, o sea, el alivio puede ser temporal, pero después es peor, es mucho más peor estos consumos. Muchos se refugian en el alcohol, muchos buscan las otras personas para poder saciar esa necesidad, esa hambre del alma. O sea que tú me estás diciendo que muchas de las personas que tienen estrés y entonces ¿es el estrés el que los lleva a consumir alcohol, a consumir las drogas? Obvio, porque tú tienes Una ansiedad. Eso, tienes un problema de ansiedad. Hay veces, muchas veces es la comida, ¿no? Ujú. Sí. Comes y comes y comes y no, como que no te sacias, pero es tu ser interior que está sufriendo estos daños debido a la ansiedad, debido al afán, debido a muchas cosas. A los problemas que se pueden tener. Exacto, los problemas y hoy en día los problemas que yo veo muy marcados es la familia, hay una familia muy desunida, y la economía también ha sido un factor que ha golpeado fuertemente a la humanidad. Pero por eso Dios nos hace un llamado en estos tiempos, y siempre ha sido Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Él dice que no tiene sombra de variación, y nos hace ese llamado. Vengan a mí. Tú muchas veces, Betty, en muchos programas pasados, recuerdas mucho esta palabra que dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados y cansados, que yo os haré descansar. Hay una promesa de parte de Él. Sí, esa palabra en esta noche se la queremos regalar a usted, querido oyente, que está pasando por un mal momento, que tiene problemas de estrés debido a algún problema en particular. Entonces el Señor le está diciendo: ven a mí, tú que estás cargado y cansado, que yo te haré descansar. Esa es la palabra que el Señor está regalándole a todos los oyentes que tengan problemas en este día o en esta semana o en este mes, y que ustedes no ven solución, no ven como dicen por ahí, la luz al final del túnel. Pues sí, amigos, Jesucristo es la luz al final de ese túnel. Y Él dice que vengamos a Él todos los que tengamos esos problemas, los que no podamos con esas situaciones tan difíciles como es la falta de trabajo o una enfermedad o un hijo en las drogas. Vamos al Señor, que Él es el único que tiene la solución, Él es el que tiene la respuesta en las manos. Lo que pasa es que toca dar, ahí sí, como dice el dicho, hay que pegarse la pela. Hay que darse la pela. Vaya al Señor y verá que ese estrés del cual usted está sufriendo, el Señor, vea, así en un chasquear de dedos, el Señor se lo va a quitar. Y poco a poco, eso no es de la noche a la mañana que los problemas se van a solucionar, porque a veces pensamos o creemos que cuando uno va al Señor, que es como de magia, con la varita mágica. No, con Dios no es así, con la varita mágica. Es un proceso, pero la solución la hay. Sino que tenemos que tener es fe, no perder la fe, y paciencia. Con el Señor es fe y paciencia, amigo. Entonces, no se deja agobiar por el estrés, por los problemas, que el Señor está aquí en este momento para ayudarle. Miren, uno de nuestros fuertes enemigos que se levanta en nuestras vidas es nuestra autosuficiencia. Es el querer siempre resolver en nuestras fuerzas, en nuestros pensamientos, en nuestro criterio, nuestras situaciones. Y eso nos genera un nivel de estrés, porque nosotros no tenemos la fuerza suficiente para solucionar todos nuestros problemas, porque el Señor nos demanda también que le tengamos fe, que también, así como venid a mí todos los que estén cansados y cargados, también hay que entregarle la carga a Él. Y muchas personas buscan del Señor, pero su carga la siguen llevando a cuestas.
entonces nunca van a encontrar el equilibrio. Entonces esa autosuficiencia es la que se enfrenta a la palabra del Señor, porque tú vas a la oración y le pides la ayuda del Señor, pero luego tú estás solucionando en tus propias fuerzas, con tus propios planes, con tu propio criterio. Entonces allí hay un enfrentamiento y eso hay que superarlo. Yo quiero poner un ejemplo muy cotidiano. La persona que tiene un problema de dinero, ¿no? Entonces comienza y nos arrodillamos, Señor, por favor, yo necesito la plata para pagar el arriendo, por ejemplo, que es la cosa que más agobia en una casa. Entonces comenzamos, ay, Señor, por favor, la plata no llega y nada. Entonces nos paramos de orar y ahí mismo llamamos al gota a gota. Ve, mira, es que necesito que me hagas el favor y me prestes 700,000 pesos para pagar. No es que tengo entonces, ¿allí estamos teniendo fe? No. Y eso es lo que sucede. Estamos orando y pidiéndole a Dios algo, pero inmediatamente vamos a solucionarlo nosotros en nuestras propias fuerzas. A pedir prestado, al gota a gota, al vecino, a endeudarnos más. Entonces, no le estamos dando la oportunidad al Señor para que Él obre. Entonces, esa no es la fe y eso no es entregarle la carga. Hay un dicho o un cuento que es muy, muy cierto. Era un hombre que iba por el camino, iba caminando con un bulto al hombro, un campesino, llevaba ese bulto pesado y esa carga pesada. Entonces pasa un camión por el lado de él y se para un poquitico adelante y le dice, ¡hey, amigo, súbase! Entonces, pues claro, el camionero lo vio pues todo cargado el pobre hombre allí, entonces paró para ayudarlo, para ayudarle con su carga. Cuando un kilómetro o 2 kilómetros más arriba, de pronto el camionero le da por mirar por el espejo retrovisor y cuando, adivinen qué, el hombre llevaba el costal al hombro, a pesar de que estaba subido en el camión, él todavía seguía llevando ese costal al hombro. Y así nos pasa a muchos de nosotros. Le decimos, Señor, te entrego mi carga, pero mentira, seguimos cargando el costal al hombro. Entonces, ¿cuál carga le hemos dejado al Señor? Ninguna. Entonces, allí tenemos que tener, si de verdad le vamos a entregar esa carga al Señor, de verdad dejémosela, que Él la va a llevar, Él puede, porque Él es Dios todopoderoso, el Dios que todo lo puede. Hay cosas que nosotros no podemos, pero Dios sí las puede llevarlas, porque Él es Dios, Él es poder. Entonces, amigos, si ustedes tienen por ahí un costal muy pesado, déjenselo, que el Señor se lo va a llevar, no se lo va a ayudar a llevar, Él se lo va a llevar. Pero tiene que tener fe y tiene que entregárselo. Entréguele ese hijo, entréguele esa situación, entréguele ese problema de esa escasez de dinero o esa economía bajita, entréguele ese esposo que usted ya no puede más con él porque la maltrata, o entrégueselo al Señor y verá que Él le va a llevar esa carga a usted, querido amigo. Bueno, yo quiero que ya después de todos estos ejemplos tan ilustrativos, porque son bien ilustrativos, me acompañen a Marcos capítulo 4 del versículo 37 al 39. Aquí es una pequeñita historia, un pequeñito relato de los discípulos con nuestro Señor Jesús, algo muy particular que ocurrió. Dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echadas las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Aquí lo que ocurría era que los discípulos del Señor Jesús se fueron a pescar, y entonces les tocó en toda la travesía del mar una tormenta muy fuerte. Entonces, con esta tormenta empezaron a tener miedo, mucho temor.
¿Por qué? Porque de pronto, como decían ellos, perecemos, o sea, nos vamos a ahogar, nos vamos a morir, ¿qué va a pasar? Y tú, Señor, allá durmiendo, ¿por qué no tienes cuidado de nosotros? Sabiendo que se andaban con el Señor, ¿de qué miedo podían tener si tenían al Señor dentro del barco? Tal vez si lo tuvieran allá en la orilla del mar, lo tenían con Él, y sin embargo, dudaron, sintieron temor, sintieron miedo. Sí, eso es muy, muy chistoso porque yo me los imagino, ellos atemorizados y el Señor bien fresqueado allá durmiendo, descansando, porque pues como Él tiene el poder, ¿cierto? Entonces, ¿de qué se iba a preocupar? Él Pero no iba a los otros permitir no. que nada malo les pasara. Claro que no, pero ellos no tenían confianza. O sea, mire, a pesar de que, y eso nos pasa, a pesar de que sabemos que tenemos un Dios tan grande, que tenemos un papá que todo lo puede, que puede hacer cosas grandes por nosotros, y nos pasa lo mismo que a los discípulos. Tenemos temor a veces, mucho miedo y mucho temor. Pero mire, ¿qué hizo el Señor? Solamente Él reprendió la tempestad y se hizo, dice que gran bonanza, o sea que el mar se puso sereno, sereno. Y mínimo pescarían un montón. Yo me imagino que esa pesca fue increíble. Igual. Mire, así son nuestras vidas sin Jesús. Hay una gran tempestad de vientos, arrojándonos grandes bocanadas de ¿qué? No de agua, eso sí, de temores, de incertidumbres, ahogándonos en un mundo de preocupaciones y de angustias, teniendo como resultado una vida fatal e insatisfecha, llevada de aquí para allá, ahogados en un mundo cruel y despiadado, como si tuviese una gran boca, la cual quiere tragarnos o quiere devorarnos, y no solamente a nosotros, sino a todo lo que se le atraviese. Eso es esa tempestad para nosotros. Y eso es lo que es el estrés y todas las preocupaciones y todas las situaciones que vivimos. Es tan horrible esas situaciones que mire que muchas veces llevan a las personas al suicidio. En estos días yo leía en un periódico de aquí local, un chico de 17 años se ahorcó. Eso me ha conmovido bastante. ¿Quién sabe qué situación estaría pasando ese pobre muchacho que no encontró otra solución sino acabar con su vida? Entonces, es que una vida sin Dios, yo les voy a decir, amigos, una vida sin el Señor no vale la pena vivirla, porque los problemas sin Él son muy grandes y uno no le encuentra salida. Por eso, si usted en este momento, querido amigo, tiene un problema, tiene una situación difícil, no dude en buscar refugio en los brazos del Señor. No se deje llevar por los problemas, por la angustia. Dele la oportunidad a Dios que haga algo en su vida. Tenemos que darle la oportunidad al Señor. Y verá que no le vaya a pasar lo de ese chico que no encontró la salida y prefirió ahorcarse. Entonces, entréguele esa carga al Señor. Sí, Betty. El antídoto para todo este caos es Jesús. Cuenta Marcos el apóstol, continuando con la historia, que Jesús dormía en la popa sobre un cabezal. Yo me imagino a Jesús tranquilo, con una profunda paz en su ser interior, conociendo que nada les iba a pasar, que en sus brazos todos estarían seguros. Pero aquí viene la contraparte, ¿no? Donde los apóstoles vienen, yo me imagino que hasta corriendo, llenos de afán y de reclamos, a lo mejor criticando a Jesús. ¿Cómo así que Él duerme mientras nosotros perecemos? Porque así somos nosotros cuando estamos en apuros. Ahí sí existe Dios, ahí sí lo invocamos. Señor, sálvanos que perecemos. Te lo aseguro que si me sacas
de este lío o de este problema, te sigo por el resto de mi vida. Decidiendo por emociones, ¿no? Sí, porque muchas veces somos movidos por las emociones, pero no por la convicción de quién es Jesús, de quién es nuestro Señor. Sí, muchas de nuestras decisiones, de nuestras acciones, son movidas más por las emociones que por la sabiduría del Señor. Claro, y ahí es donde vienen los grandes catástrofes. En los ayayay. Exactamente. Pero bueno, continuemos con el relato del libro de Marcos. Al despertar Jesús, escuchó a sus amados discípulos que le decían: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose Jesús, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Jesús reprende nuestros temores y nuestras angustias, pero tenemos que reconocer nuestra condición de pecadores, que necesitamos a un Salvador. Porque ese Salvador lo necesitan nuestras almas abatidas y desesperadas que buscan en el mundo lo que no les puede ofrecer. Nada lo que hay en este mundo puede saciar el hambre y la sed del alma humana. Solamente Jesús, solamente Él. A mí me encanta cuando leíamos el primer versículo, que era de Mateo, donde decía que miráramos y que aprendiéramos, ¿no? Esa era la razón de Jesús. Las aves del cielo que no sembraban, ni segaban, ni recogían en graneros, pero que nuestro Padre Celestial las alimentaba. ¿Cierto que eso lo vimos? El Señor nos dice que valemos mucho más que ellas. Esos pequeños animalitos siempre están volando sobre las alturas. Su hábitat es el cielo. Así nos demanda nuestro Señor a nosotros, que vivamos sobre los problemas, que vivamos sobre las dificultades, mirándolas desde allá arriba, porque desde las alturas todo se ve más pequeño, se tiene un mejor panorama de nuestras circunstancias adversas, y así estaremos seguras en nuestro Dios, que nos dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Bueno, yo quiero contarles un testimonio que nos pasó a mis hijos y a mí acerca de esto. Resulta que estaban mis hijos muy pequeños. El mayor tendría por ahí unos 13 o 14 añitos. Y resulta que teníamos una situación, pues, un poco difícil. Mejor dicho, yo puedo decir que en mi vida, mis hijos o yo nos acostamos sin comer. Eso nunca llegó a pasar. Pero llegó un día en que no había nada que comer ese día. Ni el desayuno, ni el almuerzo, ni la comida. Resulta que en mi casa, mis hijos dejaban de comer porque no querían comer, o sea, porque no les gustaba lo que les había preparado, porque eran frijoles o lentejas o de pronto garbanzos. Entonces ellos decían que no comían, no quiero comer, pero que no hubiera que comer porque no había nada en la nevera. Esa fue la única vez que pasó, una sola vez. Y eso fue para enseñarle a mi hijo a tener fe. Entonces yo me acuerdo que yo les decía, entonces no había nada que comer, entonces mi hijo: mamá, tengo hambre. Yo le dije: tranquilo, mijo, Dios proveerá, no se preocupe. Pasó la hora del desayuno, llegó la hora del almuerzo y mi hijo pidiendo comida. Yo le decía: Señor, un milagro, tiene que ocurrir un milagro. Yo estaba esperando ese milagro. Llegó la hora del almuerzo: mamá, tengo hambre. A ver, ¿dónde está la comida? A ver, ¿dónde está Dios? Yo le dije: tranquilo, mijo, que Dios va a proveer.
Llegó la hora del almuerzo y nada, no había nada. Fueron pasando las horas y yo ahí esperando. Yo estaba esperando que Dios iba a hacer un milagro para que mi hijo creyera. Entonces le decía, a ver, ¿dónde está su Dios? A ver, ¿dónde está? Llegaba y me decía así. Yo le dije, tranquilo, mijo, que Dios va a proveer, no se preocupe. Vea, queridos amigos, les cuento que como llegó la noche, se fue entrando la noche. Y nada, cuando de pronto llegó una persona a mi casa y se fue a despedir, venía a despedirse porque se iba de viaje. Entonces llegó y, hola Beatriz, ¿qué tal? Que no sé qué. No, pues bien, gracias. Y los muchachos, entonces llega y mi hijo dice, no hemos comido, le dijo así de una. Entonces yo le dije, sí, no, es que la situación está un poco difícil, pues entré como en la explicación. Entonces me dijo, ay, no digas, Beatriz. Vea, le quiero contar que esa persona llegó y salió corriendo. Y se fue y se montó en su carro, pues, y como a los 40 minutos más o menos llegó con una caja de comida. Nosotros en nuestra vida nunca nos habíamos comido una comida como la que ese hombre llevó. El Señor esperó para mí, o sea, nos llevó todo ese tiempo para ver y para que mi hijo viera que Dios sí nos escuchaba y que Él sí proveía. Cuando mi hijo llegó y vio semejante comida y esa comida tan inmensa que ni siquiera nunca nos lo habíamos comido, ese muchacho se quedó callado. Entonces yo le dije, ¿vio mi hijo? ¿Vio que Dios sí nos iba a proveer? Mire, aquí está. Y yo creo que mi hijo nunca más en su vida volvió a desconfiar de que Dios sí nos provee, que de verdad Dios sí nos escucha. Y eso alimentó la fe de él. Entonces yo quiero que eso alimente la fe de ustedes, amigos. Créanle a Dios, que si Él dice, a Dios tenemos que creerle. Y si Él dice que si Él alimenta las aves del cielo, ¿cómo no nos va a alimentar si nosotros valemos mucho más que las aves? Si hay alguno en este momento que no tiene que comer, que no tiene un empleo, que tiene una situación difícil, comience a creerle a Dios, porque Él no es un hijo de hombre para mentir. Él es Dios todopoderoso y soberano. Entonces comencemos a creerle, amigos. Mire, no podemos, la palabra lo dijo, nosotros no podemos, por más que nos afanemos, añadir a nuestra estatura unos centímetros más. Queriendo decir con esto que somos seres limitados y por circunstancias y sucesos dependemos total y absolutamente de nuestro Dios. Que nuestro Dios, que es misericordioso, amoroso, que extiende sus brazos como cortinas celestiales a nuestro alrededor, como unas alas que recogen a los polluelos. Eso es Él. Entonces, no hay nada malo en reconocer y decir, dependo absoluta y completamente en el Señor. Eso es algo mejor dicho, maravilloso. Porque tenemos que considerar los lirios del campo. Los lirios no solamente, las rosas, los claveles, todas las plantas, toda la fauna y la flora, que no trabajan, que no hilan, pero que el Señor le decía en su palabra que ni Salomón era capaz de vestirse con tanta hermosura, con tanto esplendor. Entonces, la hierba que el campo hoy es y mañana no, se echa en el horno, Dios la viste. Entonces Dios en algún momento no podemos tener, pero también en otro momento lo podemos recuperar o volver a tener. ¿Por qué? Porque el que dispone es el Señor, no nosotros. Y más si le entregamos nuestras vidas. Porque también es cierto que el sol sale tanto para justos como para injustos, pero el Señor tiene en cuenta los que se acercan a Él. Él tiene en cuenta a todos, pero los que se acercan, Él les habla y les ayuda. Claro, porque la palabra dice que Dios hace salir el sol sobre los buenos y sobre los malos. O sea, mire, todos tenemos la misma oportunidad. Dios nos ha dado 2 brazos, 2 piernas, inteligencia, todo nos lo ha dado Dios. O sea que todos tenemos la misma oportunidad. Lo que pasa, ¿cuál es la diferencia? Unos aprovechamos más el tiempo que otros.
hay unos que somos más perezositos que otros, hay unas personas que son muy emprendedoras y trabajadoras. Entonces, pero no quiere decir que es que Dios a unos los mandó con lingotes de oro debajo de los brazos, no, a todos nos manda las mismas condiciones, ¿sí o no? Así es. Mire que el Señor dice que tanto los gentiles como los incrédulos son los que buscan estas cosas. Se afanan por conseguir grandes riquezas, gastando en sus placeres y deleites, mas nosotros, dice, los que creemos, tenemos que ser diferentes. No querer lo que ofrece el mundo. Exacto. Sino lo que nos ofrece nuestro Dios, porque nuestro Padre Celestial, Él sabe de qué tenemos necesidades. De todas nuestras cosas. De todas nuestras cosas está pendiente. Dice que, aquí hay una diferencia muy grande, porque en el versículo 32 dice que los gentiles buscan estas cosas. Buscan qué comeremos, qué vestiremos, qué beberemos, qué hacemos, no encuentro salida. Exacto. O sea que son los que se llenan de estrés, De angustia. de angustia por Exacto. la necesidad del La día a día. situación. Efectivamente así es. Entonces, Los gentiles buscan estas cosas, pero los que no son gentiles, ¿qué buscamos? Perdón, yo quiero que hagamos como vea, amigos, queremos recordar qué es una persona gentil, ¿no? Y que es un gentil es el que no cree, un creyente es el que cree y tiene su confianza en Dios. Entonces, cuando hablan de los gentiles, están hablando de las personas que no creen, que no tienen fe, que no buscan a Dios en sus problemas o en sus necesidades. Los creyentes somos los que creemos, o son las personas que creen, que tienen fe, que tienen confianza y que están esperando el milagro que el Señor les haga. Ya sabemos qué buscan los gentiles, pero queremos ver qué buscan los creyentes. los creyentes son los que buscamos el reino de Dios y su justicia. Porque el Padre conoce nuestras necesidades. Es decir, no tenemos por qué preocuparnos de nada, ya que Él suplirá todas nuestras necesidades. Lo que sí hay que hacer es buscar, como dice el Señor, primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Vienen a nosotros las añadiduras. ¿Qué son las añadiduras? Lo que buscan los gentiles, los que buscan las personas que, como decía Betty, vamos en oración, le pedimos al Señor, pero salimos corriendo a buscar pues cómo solucionar nuestros problemas, nuestras necesidades. Esas son las añadiduras que habla el Señor. Pero Dios nos dará en su tiempo y en su voluntad todo aquello que anhelamos. Amén, así es. Entonces, lo primordial en nuestras vidas es o debe ser esforzarnos en conocer su voluntad, en buscarlo cada día, agradándolo en todo tiempo, que Él se sienta satisfecho de sus hijos, que le alegremos el corazón a nuestro Dios y Señor. Porque así ustedes no lo crean, cuando nosotros andamos conforme a la voluntad del Señor, cuando decidimos abrir la puerta de nuestros corazones a Él, nosotros le alegramos el corazón. Es increíble que el Señor se conforma con el amor del ser humano, sí. Para Él eso es alegría. Así como nosotros valoramos y amamos las cosas pequeñas, las cosas sencillas, lo que hacemos de corazón, así es el Señor. Cuando nosotros con un corazón humilde y sencillo nos acercamos a Él, le agradamos y le alegramos el corazón. Así que no nos afanemos por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Y eso lo encontramos en la Escritura. Y nosotros debemos vivir un día a la vez. Es más fácil vivir un día a la vez que
tener que maquinar todo el tiempo qué va a pasar con tu futuro, qué va a pasar en 1, en 2 años, es que tengo que hacer, es que no, de eso no se trata la vida, y esa no es la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Él quiere llevarnos a una vida de fe, sí, y la fe hay que digamos, fortalecerla, sí, eso es cierto, pero no una vida de miseria, no una vida de angustia, de desesperación, de enfermedad. Dios no quiere que tengamos una vida aquí en la tierra de esa manera. Por eso es que Él nos habla. Y por eso quiero que me acompañen a ver este versículo tan hermoso que dice, que está en el libro de Mateo, capítulo 7, versículos del 7 al 11. Búsquenlo. Beatriz siempre les dice, saquen la Biblia, ábranla, acompáñenos. Es cierto, eso es bueno. Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Aquí resume todo. Dentro del afán, dentro del estrés, dentro de la ansiedad, dentro de todo lo que vivimos en este mundo, en esta tierra, en nuestras familias, en nuestro trabajo, en el lugar donde nosotros, en nuestro entorno, donde tenemos que realizar diferentes actividades. Él nos dice que el que pide, se le dará, que el que busca, hallará. O sea que nuestras oraciones, nuestro clamor a Él no es sordo, Él nos escucha y lo tiene en cuenta, muy en cuenta, a pesar de nuestras condiciones. Lo que Él quiere es que nosotros demos un paso de fe, que decidamos creerle, que decidamos dejar nuestra rebeldía, nuestro enojo, nuestros miedos y avancemos hacia Él, que Él está allí juntito esperándonos, pero Él quiere ese paso de fe, quiere esa decisión por parte de nosotros, y entonces Él hace, bueno, mejor dicho, ya hizo el resto. Solamente seremos producto de todo su maravillosa obra y seremos producto de los milagros que Él hace en nuestras vidas, que es de llevarnos de la muerte a traernos a la vida, pero en la vida espiritual estoy hablando. Sí, amados, es algo bello. La palabra de nuestro Dios es algo precioso. Y eso es lo que Él quiere, llevarnos al conocimiento, que ya no tengamos más esa venda en nuestros ojos y que lo podamos ver. Por eso hacemos cada domingo la invitación a aquel que está escuchando por primera vez. Lo que dice Apocalipsis 3:20, el Señor dice, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. La cena es su profunda paz, la profunda paz que deja nuestro ser interior. Ese vacío que solo Él lo puede llenar a través de su Santo Espíritu. Por eso es tan importante abrirle el corazón al Señor. Y dejar que Él obre, que obre su perfecta y santa voluntad en cada uno de nosotros. Como un niño chiquito que va corriendo a los brazos de su papá y su papá lo levanta y Él se siente seguro y confiado ahí. Lo mismo Él quiere de nosotros, que seamos como niños, creyendo y confiando siempre en Él y dejando todo atrás. Yo quiero hacerles una invitación, y es que donde quiera que se encuentren, en cualquier sitio, que repitan conmigo estas palabras.
que le digas: Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Yo te pido perdón porque he hecho una vida lejos de ti. Pero hoy te abro la puerta de mi corazón. Entra, sé el Señor de mi vida. Establece tu reino, tu justicia. Y no te apartes nunca más de mí, ni yo me aparte de ti. Que siempre estemos juntos y que yo pueda contar contigo y tú puedas contar conmigo también. Amado, si has hecho esta oración, estoy segura que Jesús ha entrado a tu corazón y tú puedes ser guiado por Él. Pedirle siempre que te guíe por esos caminos que tenemos que andar en esta vida. Y soltarte en sus brazos de amor. Gracias, Papito Dios. Te bendecimos en este día, Señor. Y te dejamos, Señor, en tus benditas y santas manos esta grande iglesia, Señor, que tú la estás pastoreando, Señor. Porque tú la estás llevando, Señor, por caminos y sendas de justicia por amor a tu nombre, Señor. Y tú serás propicio a todas sus necesidades, Señor, a todos sus faltantes, donde quieran que estén, Señor. Ahí llegarás tú, Señor, y tocarás esa puerta, Dios. Y nosotras te damos muchas gracias, Señor, por lo que haces, por lo que estás haciendo y por lo que harás a futuro, Señor. Gracias por ello, Señor. Guárdalo, Señor, de todo mal y de todo peligro, Señor. Y ayúdalos, Señor. Ayúdalos a entenderte, ayúdalos a entender tu palabra, a escudriñar tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.